Entonces, delante de la victoria de Atahualpa, los españoles radicalizaron sus acciones y secuestraron al emperador, miró, exigiendo altas cuantías para su libertación. Por fin, las tropas de Pizarro y Almagro acabaron por asesinar a Atahualpa, conquistando el imperio de Cusco. Cómo los incas fueron dominados por los españoles según los libros que se utilizan para enseñar a los niños en las escuelas de Brasil. Voy hablando acá con ustedes, como vimos en otros momentos, es un libro para niños de 12 años acá en Brasil y que enseñan cómo fue la llegada de los españoles, el contacto, todo eso. Quiero ver con ustedes si está bien, no está, si resumió bien todo eso, me gustaría escucharles. Vamos a ver qué dice entonces. Los incas y la dominación española. Con el pasar del tiempo, la colonización española en las Américas fue se expandiendo. Desde 1513, los conquistadores Francisco Pizarro y Diego Almagro participaron de actividades de exploración de América. En 1529, la corona autorizó a Pizarro y Almagro a organizar una expedición para explorar territorios al sur del continente a fin de dominar el imperio inca, poderosa civilización que ocupaba tierras próximas a las cordilleras de los Andes. Los incas tenían una compleja estructura administrativa y política. En el inicio del siglo XVI pasaban por una grave crisis relacionadas con disputas de diferentes grupos por el poder después de la muerte del emperador Huayna Cápac. El emperador tenía dos hijos, Atahualpa y Huáscar, que después de la muerte del padre pasaron a disputar el trono. Apoyados por diferentes sectores de las élites incaicas, las rivalidades entre los dos grupos se transformaron en una guerra y ese conflicto fue fundamental en las estrategias de dominación de los conquistadores españoles. Bueno, acá había una situación que beneficiaba justamente a los españoles, quien llegase, porque se están peleando dos grupos, hay que apoyar a uno nomás y listo. Ya está más fácil para dominar y, bueno, ganar del otro. Al llegar en la región, Pizarro y Almagro se enteraron del cuadro del conflicto entre los incas y luego tomar el partido del lado de Huáscar. La disputa, pero la disputa fue vencida por Atahualpa, que quedó como emperador. Bueno, la decisión entonces no fue el lado que eligieron, no fue muy bueno. Entonces, delante de la victoria de Atahualpa, los españoles radicalizaron sus acciones y secuestraron al emperador, miró, exigiendo altas cuantías para su libertación. Por fin, las tropas de Pizarro y Almagro acabaron por asesinar a Atahualpa, conquistando el imperio de Cusco. Conquistando la capital del imperio, Cusco, ¿no? Y acá tenía una imagen, acá sería el retrato de Atahualpa del siglo XVI. Y acá sería una xilogravura del siglo XIX, coloreada a mano, en la representación del encuentro de Atahualpa y Pizarro. Y bueno, y como hay en los libros de Brasil acá, al final o a los lados trae justamente las orientaciones a los maestros de lo que deben pasar o de lo que debían haber aprendido los niños en esta etapa, sobre ese tema. Y acá pone este tópico, esta parte es a la vez de reflectir sobre el proceso de dominación del imperio inca por los españoles. Uno de los elementos centrales de la discusión es representar cómo los españoles se aprovecharon de las disputas internas existentes entre algunas civilizaciones americanas para lograr impor su dominación, como ocurrió
en el caso de las interferencias españolas del proceso de sucesión al trono del Imperio Inca, pero acá no dio buenos resultados, ¿no? Tuvieron que guerrear igualmente, pero lo bueno, pensando a partir de quién está llegando y conquistando, es que es bueno sea una guerra, por más que uno gane, los dos lados salen debilitados, después es más fácil dominar. Y acá pone, una posibilidad para dar inicio a la discusión es trabajar el análisis de la imagen acá, xilogravura. ¿Tiene esa palabra en español? Mi hermano, pone ahí si tiene esa palabra en español. Mira acá, sería esa imagen para trabajar con los chicos que muestra el encuentro entre el emperador Inca Atahualpa y el conquistador español Francisco Pizarro, retomando con los estudiantes la reflexión sobre los diferentes puntos de vista sobre el proceso de conquista. Y acá pone, para trabajar la discusión sobre los contactos entre Pizarro y los incas y el uso que los españoles hicieron de los conflictos internos de los pueblos nativos para lograr imponer su dominación, proponga a los estudiantes que se reúnan en grupos y realicen a la lectura atenta del texto de esa página, registrando en el cuaderno las informaciones centrales. Después de la lectura, los grupos deben recontar la historia de la dominación de los incas por Francisco Pizarro y una historia, eh, cuadrinhos, ¿cómo se dice eso? Sería como esos pequeños dibujos, todo que tienen los chicos, me olvidé cómo se dice. Bueno, oriente a los estudiantes cuanto a la producción de la historia, destacando la importancia de las imágenes en la narrativa y la necesidad de los textos, de que los textos sean cortos y conduzca la historia de manera eficiente. ¿Cómo se dice cuadrinhos acá en español? Me olvidé realmente. ¿Cómo se dice? Bueno. Pero sería esa historietas como de Mafalda, todo eso, sería para los chicos hacer lo mismo. Y acá abajo pone la resistencia de los incas al dominio español. Vamos a ver qué dice acá. ¿Cómo fue la resistencia según los libros de Brasil? La, la muerte de Atahualpa tuvo consecuencias en la organización del imperio inca, que con el tiempo el imperio se desarticuló, ya que no había más lideranza establecida, además de ser el blanco de intensos ataques de los españoles que buscaban dominar el territorio y explotar la población con mano de obra en acciones de explotación económica y social. Algunos sectores de las élites del imperio inca intentaron resistir al dominio español. Ese grupo se reunió en la ciudad de Vilcabamba y de allí organizaron una serie de acciones de resistencia contra los conquistadores. En 1536, esos movimientos resultaron en una gran revuelta liderada por el hermano de Atahualpa, Manco Cápac, y los conflictos se extendieron por décadas hasta 1572. Los españoles asesinaron Tupac Amaru, considerado el último gran líder de la resistencia de los incas. Y acá pone una imagen. Acá pone, representa Tupac Amaru capturado por los españoles, imagen retirada del código, Nueva Crónica, el buen gobierno, escrito por el ilustrador Felipe Guamán, el autor que da el origen, el autor que era de origen inca, finalizó esa obra de 1180 páginas en 1615. El objetivo era escribir a una carta al rey de España describiendo la situación de los pueblos nativos sobre el dominio de los españoles. Y acá pone una sujeción para los chicos buscar las maravillas de Machu Picchu acá en la internet. Vamos a poner acá la sujeción que dice el libro acá para... listo, vamos a poner acá la sujeción entonces. Sería... acá. Conozca Machu Picchu, cultural, las imágenes para explorar. Acá las cosas que tiene. Qué bueno.
Bueno, bastante interesante. Si uno pone así, puede ver más. Mira, el Google Cultura. Ya, bueno, podemos andar acá, tener esa experiencia para que los chicos puedan hacer y aprender más. Bueno, bastante interesante eso acá. Pero cuando habló de Tupac Amaru, ¿sabe qué me recordé? Eso de la música, Latinoamérica, como se dice, música Latinoamérica, ah, que viene hablando de Tupac Amaru, ¿no? ¿Dónde está acá? Creo que esa tiene completa. Sí, pero esa música tiene acá, creo que es el trailer oficial, mira. Muy buenos días. Frente de frío en el medio del verano. Neta, en mis cordilleras de la pena una canasta viva. Un discurso político sin saliva. Tiene una parte que hablaba de Tupac Amaru, creo que al inicio será. No me acuerdo realmente, pero es una música basada en eso, de la resistencia de los latinoamericanos frente a los españoles, todo eso. Creo que una visión más parecida acá con la del libro. Entonces, vamos, seguimos con el libro acá, porque tiene más cosas acá abajo, mira. Acá dice, relacione, para los chicos de Acere, ¿no? Relacione la conquista del imperio inca por los españoles a las formas de resistencia de los pueblos nativos contra la dominación europea. Y acá, en rojo, es la parte que aparece solamente para el profesor, como en la parte amarilla aparece solamente para el profesor. Esa parte en negro es la parte que aparece para los alumnos. Entonces acá dice, espérase que los estudiantes comprendan que las articulaciones de resistencia de sectores de la sociedad inca a los colonizadores españoles y las revueltas lideradas por figuras centrales de las élites incaicas muestran que los nativos no tuvieron una posición pasiva delante de la colonización y si está esa instrucción acá es lo que se espera que el profesor pase para los chicos y le deje bastante claro todo eso ahí. Bueno, y acá al lado también tiene más instrucciones para el maestro, para el profesor. Vamos a ver acá. Listo, acá creo que podemos ver bien. Dice, en esta página el objetivo es discutir la cuestión de la resistencia de los incas contra el dominio español al presentar el tema a los estudiantes y destaque la importancia de se conocer la historia de luchas y resistencia de los pueblos nativos americanos. Si el profesor juzgar pertinente que proponga a los estudiantes que se reúnan en pequeños grupos y investiguen movimientos actuales que representan en algún país de las Américas la lucha de los indígenas por derechos y reconocimiento. Proponga que los grupos establezcan comparaciones entre la resistencia inca y la lucha de los movimientos actuales o que permite y el que permite articular temas de la historia con demandas del tiempo presente, además de promover la reflexión sobre la diversidad cultural y la importancia de la empatía, del respeto y de la promoción de una convivencia republicana y democrática que involucre todos los sectores y grupos sociales. Y al final pone a partir de esta reflexión, los estudiantes deben realizar la actividad que propone refletir sobre el simbolismo de la resistencia inca, desarrollando tal habilidad acá. Bueno, sería esa acá entonces. Sería esa forma, como se explica en Brasil, la conquista de los incas por los españoles. Me gustaría escuchar a los hermanos españoles, cómo se enseña en España eso de la conquista de esa forma, como una lucha de resistencia de los pueblos de Hispanoamérica o de otra forma. Y los demás hermanos de toda Hispanoamérica, de toda Latinoamérica, ¿cómo se enseña eso en sus escuelas? Y los hermanos que viven en Estados Unidos, ¿cómo se enseña eso en Estados Unidos? Eso también sería interesante. Dejar en los comentarios para que, podemos otra cosa acá, dejar en los comentarios para que podamos entender todo eso junto y yo traigo acá la visión oficial de las escuelas de Brasil para ustedes, como tengo acceso a ese material acá, puedo traer para ustedes, creo que es interesante de ver. Y me gustaría saber de ustedes, ¿saben cómo se enseña esto en todos los lados acá de América y también de España? Soy Santiago Brazuca desde Sur de Brasil y me gusta entender todo eso juntamente con ustedes.